Buenas tardes a todos, espero que hayan tenido una buena semana hasta aquí, que hayan tenido un buen fin de semana. Y hoy día, como dijo Marcelo, nos corresponde un poco avanzar con lo que es responsabilidad disciplinaria y con las causales de cesación de funciones en la administración pública. Antes de comenzar, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta el día de hoy? Si hay alguna duda, aprovechemos de resolverla de inmediato. Y si no hay ninguna duda, avanzamos con lo que corresponde. Mientras yo preparo la pantalla que vamos a compartir ahora. Ya, sin duda. Muchas gracias, doña Melanie, por responder. Ya, vamos a comenzar viendo hoy día lo que es la responsabilidad administrativa. Lo vamos a ver muy rápido. Este es un tema muy interesante, un poquito más entretenido de repente que lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ustedes qué es lo que entienden por responsabilidad? A ver si es que alguien me puede ayudar con eso. ¿Qué es lo que entienden ustedes por responsabilidad? Aprovechen de abrir su micrófono, opinen. ¿Qué es lo que ustedes comprenden por responsabilidad? ¿Nadie? ¿Ya? Confianza entregada a un tercero. Ya, muy bien. Muy bien. Responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad, se dan cuenta que a veces utilizamos palabras y cuando preguntamos qué significa, nos cuesta un montón tratar de explicar qué es lo que es. Si yo pregunto qué entienden ustedes por responsabilidad, lo mínimo es que por lo menos 5, 6, 7 personas dijeran yo creo que es esto, yo soy muy responsable. Cuando uno le preguntan a cada uno, ¿usted es responsable en su actuar? Sí, yo soy muy responsable. Cumplir con los deberes, muy bien, don Gonzalo. Cumplir con sus deberes, eso es ser una persona responsable. Y cuando alguien le dice, ¿usted tiene responsabilidad sobre algo? ¿O usted tiene responsabilidad sobre alguien? Tratemos de responder, porque a pesar de que es un concepto que a diario lo usamos, a veces es difícil comprenderlo, sobre todo cuando hablamos de responsabilidad administrativa. Hace poco, en un servicio, a una persona le cursaron una sanción después de un procedimiento sancionatorio, imputándole responsabilidad en un hecho. Y esta persona dijo, yo no tenía responsabilidad en lo que allí ocurrió, porque yo no tenía esa función, porque yo no tenía ese cargo, no tenía el nombramiento para esto. Eh, ahí es donde uno comienza a pensar, entonces, bueno, ¿de qué responsabilidad es la que estamos hablando? ¿Quién más se atreve a responder qué es lo que entienden ustedes por responsabilidad? ¿Nadie más? Ya. ¿Responsabilidad administrativa se refiere a cumplir con nuestro trabajo? Sí. ¿Cumplir con los deberes? Sí. Eventualmente, don Gonzalo, sí, podría ser a cumplir con nuestros trabajos. Sin embargo, a veces el concepto de responsabilidad, y sobre todo administrativa, se refiere a un montón de cosas. Por ejemplo, los padres son responsables de sus hijos. ¿Y qué significa esa responsabilidad? Que tienen que educarlos, criarlos, alimentarlos, y lo que hagan sus hijos, ¿son ustedes responsables? Si ellos causan algún daño, tienen que responder ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, es importante comprender que esta palabra, este concepto, a veces es muy ambiguo. Y nosotros tratamos de dar una respuesta a lo que es una responsabilidad. Hacerse cargo de daños, prejuicios y resultados de actos administrativos técnicos que son consecuencias del trabajo. Excelente, doña Karen. Muy bien. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, nos vamos a encontrar con que la responsabilidad tiene un montón de conceptos de análisis.
Responsabilidad tengo por algo que ya ocurrió, responsabilidad tengo por algo que yo hice, responsabilidad tengo por algo que es de mi propiedad, y responsabilidad voy a tener si es que no hago algo. Entonces la responsabilidad, cuando nosotros tratamos de analizarla dentro del espacio y tiempo, nos damos cuenta que está antes, durante, después y en cualquier momento. Vamos a analizar, para efectos de comprender la responsabilidad administrativa, vamos a analizar algunos aspectos de la responsabilidad en general. Nosotros vamos a distinguir diferentes tipos de responsabilidad. La pantalla. Nosotros vamos a distinguir diferentes tipos de responsabilidad. Y para ello, a ver si se abre ahí la... El concepto de responsabilidad, ¿por qué es importante para nosotros? Porque a partir de esto nosotros vamos a conocer dos procedimientos sancionatorios, que son la investigación sumaria y el sumario administrativo. Es lo importante que nosotros tenemos que saber, que dentro de los distintos tipos de responsabilidad hay responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Hay un cuarto tipo de responsabilidad que se llama responsabilidad política, que no corresponde aquí analizarla, pero sí nosotros la conocemos muchas veces a propósito de estas convocatorias que hace el Congreso a los ministros para pedirles cuenta de la actuación que realizaron. Y ahí se les dice, tiene responsabilidad política. Muchas veces a un ministro o a un jefe de servicio se le imputa responsabilidad política por el acto que realizó. Esa responsabilidad también es exigible, pero para efectos de estos estudios no es necesario que la analicemos más allá que lo que conocemos de esta clase de acusaciones constitucionales que conocemos. La responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal son tres ámbitos de la responsabilidad que muchas veces son diferentes, pero en algunos casos está ligada una de otra. Por ejemplo, es probable que a causa de una responsabilidad administrativa, un acto administrativo que yo haya realizado en forma errónea, equivocada o malintencionada, yo cause un perjuicio a alguna persona, lo que me va a generar entonces responsabilidad civil. Y a su vez, si yo he actuado con dolo o mala intención o con el ánimo de defraudar, lo más probable es que me va a provocar una responsabilidad penal. Estos tres tipos de responsabilidad pueden ir juntos o pueden ir por separado. Por ejemplo, puede que yo tenga responsabilidad administrativa en algún acto, pero no tenga ningún tipo de responsabilidad ni civil ni penal. O puede que tenga responsabilidad civil en algo, pero no tenga responsabilidad penal ni administrativa. Por ejemplo, la celebración de un contrato. Cuando nosotros firmamos un contrato de arriendo, compraventa, de préstamo, nosotros nos comprometemos a hacer la restitución del dinero, a pagar el precio, a pagar el arriendo, y si nosotros no cumplimos con eso, acarreamos entonces una responsabilidad civil por el incumplimiento. Pero eso no necesariamente va asociado a una responsabilidad administrativa o responsabilidad penal. Si en algún momento se van perdiendo un poco en el tema, me avisan por el chat o con el micrófono y lo vamos resolviendo. Rápidamente avanzamos entonces a lo que es esto de la responsabilidad administrativa. Hay unas definiciones que se han establecido ya sea por la doctrina, ya sea por algunos libros de autores que estudian el derecho administrativo, y también por la propia ley. ¿Qué es lo que se ha definido como responsabilidad administrativa? Algunos dicen que es la consecuencia jurídica del incumplimiento de deberes impuestos por la ley a los funcionarios públicos. Si ustedes se fijan, la responsabilidad, cuando nosotros la planteamos como algo personal, como un mérito personal, yo soy responsable, esa persona es muy responsable, me encanta la responsabilidad que tiene esa persona, pareciera ser una característica positiva. Sin embargo, la definición aquí la contempla como la consecuencia de un acto negativo. Por eso dice consecuencia jurídica del incumplimiento de los deberes impuestos a los funcionarios públicos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la persona ha incumplido con su obligación y por eso le generó responsabilidad. Luego, otra definición dice
es aquella en la que incurren las personas que despliegan sus actividades en un órgano de la administración del Estado, incumpliendo bien sea una obligación o infringiendo una prohibición propia de su cargo o función, en cuya consecuencia se impone una medida disciplinaria. Entonces, en este sentido, la mayoría de la doctrina, cuando nos habla de responsabilidad administrativa, nos hace ver que estamos frente a una consecuencia por un acto mal realizado o por un incumplimiento. ¿Sí? En este sentido, nosotros tenemos que entender la responsabilidad administrativa cuando la analicemos desde el punto de vista sancionatorio. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista funcional, nos vamos a dar cuenta que la responsabilidad administrativa es la obligación que tiene una persona de cumplir algo. Por ejemplo, la responsabilidad administrativa del conductor de un vehículo, del conductor de la ambulancia, por ejemplo, él tiene la responsabilidad administrativa de conducir el vehículo en adecuadas condiciones, tiene la responsabilidad administrativa de preocuparse de la mantención del vehículo, tiene la responsabilidad administrativa de velar por que el estanque del combustible esté siempre lleno. Esa es la responsabilidad administrativa. Sin embargo, para efectos de este análisis, nosotros lo vamos a ver como la consecuencia de un acto negativo. ¿Hasta aquí? ¿Está claro? Para avanzar. Entonces, la responsabilidad administrativa va a quedar ligada a un concepto o a un principio que yo creo que muchos de ustedes han escuchado y a cada rato alguien se lo repite y en cualquier curso que ustedes realicen les van a hablar de la probidad administrativa. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Han oído hablar de la probidad administrativa? ¿No? Sí. A ver. No. Nadie ha escuchado hablar de la probidad administrativa. Ya. Bueno, la probidad administrativa es uno de los principios que más se exige a los funcionarios públicos, que consiste en 4 pilares fundamentales que integra el funcionario. Muy bien, doña Karen. Recae sobre 4 pilares fundamentales, que es la obligación que debe cumplir un funcionario público. Primero, la ley, cuando nos habla de responsabilidad administrativa, nos dice que corresponde a una conducta funcionaria intachable. ¿Qué se imaginan con conducta funcionaria intachable? Conducta funcionaria intachable. El concepto de la probidad administrativa, eso está contemplado en la ley, tiene su propia definición. Y lo que dice la ley, que la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable. Significa que el funcionario que realiza una tarea administrativa, una persona que tiene el cargo público, recuerden el primer módulo, cargo público o que ejerce una función pública, está obligado a observar una conducta funcionaria intachable. Esta misma definición de la ley nos dice que, además de esta conducta funcionaria intachable, el funcionario debe tener un desempeño honesto y leal. Luego nos indica que este desempeño honesto y leal está vinculado al cargo o función que realiza. Y finalmente, esta definición concluye diciendo que se debe ejercer con preeminencia del interés general por sobre el particular. Estos son los 4 pilares de la probidad administrativa. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿usted es funcionario público? Sí, entonces usted debe actuar con probidad administrativa. ¿Qué significa eso? Que debo tener una conducta funcionaria intachable, con un desempeño honesto y leal, vinculado al cargo o función que realizo, y con preeminencia en el interés general por sobre el particular. ¿Les suena eso haberlo escuchado alguna vez? Cuando dicen que el funcionario actuó con falta de probidad. No, no lo han escuchado. Ok. Es importante y es grave que un funcionario público no tenga conocimiento de lo que es la probidad administrativa, porque es el pilar fundamental del trabajo del funcionario público.
Cuando la ley nos dice que nosotros tenemos que tener un desempeño honesto y leal y vinculado al cargo o función, tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos realizando en nuestra vida privada. Ejemplo, si ustedes trabajan en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ustedes deben tener una conducta privada, personal, intachable, no solamente en el ámbito del ejercicio de su labor pública, sino que en su vida privada. A tal punto, por ejemplo, que si este funcionario que trabaja en el CERNAMEC es denunciado por violencia intrafamiliar y finalmente resulta condenado como autor del delito de violencia intrafamiliar, obviamente que esa persona lo más probable resulte desvinculado de su cargo, porque en su vida íntima, en su vida privada, no está actuando en forma intachable o no tiene un desempeño honesto y leal asociado, ¿cierto?, al cargo o función que realiza. ¿Ya? ¿Cuándo corresponde considerar que el interés general prima por sobre el particular? ¿Ustedes siempre respetan eso? Obviamente que yo creo que todos van a decir que sí, pero ¿ustedes han observado conductas en las que no prime el interés general por sobre el particular? ¿Entienden a qué se refiere eso? Ya. Veo que hay muy poca participación, entonces yo sigo avanzando con el contenido y espero que les quede en su conocimiento cuando después deban aplicar estos conductos. Conductas irregulares, claro, el interés general por sobre el particular, nosotros nos vemos siempre enfrentados a este tipo de situaciones. Cuando la ley nos dice que la conducta o la probidad administrativa está relacionada con estos 4 pilares y sobre todo con el interés general por sobre el particular, significa que nosotros siempre, en toda actuación, todo lo que nosotros realizamos, debe primar el interés general por sobre el particular. Hay un video muy dramático, que exagera la situación del interés general por sobre el particular. Que yo los invito a ustedes a buscarlos en YouTube cuando tengan un ratito de tiempo. Busquen sobre el tren, un tren que va a cruzar sobre un puente levadizo. Y el ejemplo es muy dramático, pero es parte de lo que se hace dentro del estudio de la probidad administrativa. Este video relata sobre un tren lleno de pasajeros que va avanzando sobre un puente que está levantado, ¿cierto? Y el encargado de subir y bajar el puente ve que tiene que bajar el puente porque ya viene el tren en camino. Pero él ve que bajo el puente está su hijo. Es dramático el video. Se usa como ejemplo para esta clase de curso. Entonces, él tiene que tomar una decisión muy fuerte. En el tren de pasajeros vienen aproximadamente 300 personas y si él no baja el puente, el tren va a caer. Van a morir cerca de 300 y tantas personas, aparte de todos los daños que provoque el accidente. Y probablemente también su hijo resulte lesionado o fallecido. Pero si él baja el puente, se van a salvar las 300 personas, pero va a morir su hijo. ¿Encuentran dramático el ejemplo? Es dramático, claro. Gracias, don Gonzalo, por responder. Es dramático el ejemplo, absolutamente. Es un ejemplo de laboratorio, es un ejemplo exagerado. Está el video, por eso le digo, búsquenlo. Es sobre, lo buscan, el tren cruzando el puente y ustedes lo van a encontrar. Nadie es héroe, justamente, totalmente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de este tipo de conducta, la probidad administrativa, en la realidad lo que nosotros tenemos que hacer es eso, hacer un sopesar. Tiene que primar siempre el interés general por sobre el particular. Si yo no opero de esta forma, yo, al incumplir cualquiera de estos 4 pilares que ustedes están observando en la pantalla, al no respetar cualquiera de estos 4 pilares, yo incurro en probidad administrativa, o sea, en falta de la probidad administrativa, lo que genera entonces responsabilidad
administrativa. ¿Ya? El principio de probidad administrativa, que está definido en nuestra ley, nos dice claramente que consiste en observar una conducta funcional intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Esto está en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, que la mencionamos al inicio de estos módulos. En concordancia con esa definición, el artículo 61 de nuestro Estatuto Administrativo, y recuerden que ese es uno de los estatutos que a nosotros nos rige, la Ley 18575 y el Estatuto Administrativo, que es la Ley 18834, nos dice que los funcionarios públicos deben dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de responsabilidad administrativa, básicamente, resumiendo básicamente, lo que nosotros debemos hacer es dar cumplimiento al principio de probidad administrativa. Entonces, ¿cuándo hay responsabilidad administrativa? Recordemos este concepto como consecuencia de algo. ¿Cuándo hay responsabilidad administrativa? Y dice nuestro estatuto administrativo, los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo. Ahí entonces nos encontramos con una situación de responsabilidad administrativa. Vuelvo a retomar un poco lo que comentamos al principio. Responsabilidad es un concepto muy ambiguo que se puede interpretar de muchas formas, como una característica de una persona, diciendo que es muy responsable. Podríamos asumirlo como una función o cargo, esa persona es responsable de cuidar, de velar por la custodia del documento, esa persona es responsable por la mantención del vehículo. Y responsabilidad también es posible comprenderla como la consecuencia de una sanción. Para hablar de responsabilidad administrativa, nosotros nos vamos a quedar con ese concepto. La responsabilidad administrativa es la consecuencia de una sanción, o sea, la consecuencia de una conducta que nos acarrea sanción. Entonces, nuestro estatuto administrativo nos dice, ¿cuándo hay responsabilidad administrativa? Cuando el funcionario incurre en alguna infracción a sus deberes y obligaciones. ¿Está claro? Espero que sí. Tenemos otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad civil, que sí, ya, gracias don Edgardo y don Gonzalo. Que es la responsabilidad civil, que también se mira desde el mismo punto de vista. O sea, la responsabilidad, una persona es obligada a realizar algo y si no lo cumple, incurre en responsabilidad. Un padre es responsable de sus hijos, una persona es responsable de pagar un precio, una persona es responsable de devolver un préstamo, una persona es responsable de... Sin embargo, volvemos entonces a entender que vamos a hablar de responsabilidad como consecuencia de algo. Y en materia civil se distingue dos tipos de responsabilidad, una es contractual y la otra es extracontractual. Esto lo vamos a pasar rápido, pero es necesario que lo comprendan porque eventualmente estos tipos de responsabilidades van asociadas a la responsabilidad administrativa. ¿Cuándo nos encontramos en responsabilidad civil contractual? Cuando existió un contrato entre ambas partes y una de ellas no lo ha cumplido. ¿Sí? Ahora, la administración podría caer en responsabilidad civil. ¿Un servicio público podría caer en responsabilidad civil? ¿Un funcionario podría caer en responsabilidad civil a causa de su acto? Sí. Sí, Donita. Efectivamente. ¿En qué caso se les ocurre? ¿Hay alguien aquí que trabaje en licitaciones? ¿Compras públicas? ¿Convenios? ¿No? Ya, don Gonzalo, usted vio un tiempo convenios médicos. Muy bien. Cuando
cuando la administración celebra contratos con los privados, hay que considerar que estos contratos se rigen de acuerdo a la ley de compras públicas, ¿sí? Sin embargo, también pueden someterse bajo ciertas circunstancias a las normas de responsabilidad civil común. Ejemplo, el hospital hace una licitación comprometiéndose a la compra de 100.000 delantales de color blanco con el logo del hospital. Hace la licitación, alguna persona postula, se adjudica, y a esa persona entonces le vamos a comprar los 1.000 o 2.000 o 50.000 delantales que ofrecimos comprar. Si nosotros le compramos a este proveedor, nosotros tenemos una obligación legal de pagarle el precio 30 días después de que él emite la factura y nosotros elaboramos la recepción conforme. Hasta aquí, si no me entienden esto, me preguntan y lo puedo explicar de otra forma. Entonces este proveedor entrega los delantales al hospital, nosotros revisamos, chequeamos que están todos correctos, hacemos una recepción conforme, le decimos al prestador, ok, estamos ok, emita la factura, y él emite la factura. Por ley nosotros tenemos la obligación de pagarle dentro de 30 días, ¿sí? Pero si transcurren más de 30 días y yo no le pago, obviamente esta persona va a ejercer todos los recursos que la ley le permite, va a ir a Contraloría nos va a instruir un sumario, nos va a aplicar sanciones administrativas en contra del funcionario que retardó el pago más allá de los 30 días. ¿Ya? Responsabilidad administrativa, por eso observen esto. Y resulta que pasaron 60, 90 días y esta persona nunca le pudimos pagar oportunamente y recién después de 90 días le pudimos pagar. En el proceso de investigación para determinar quién fue responsable, se establece que el responsable fue don Gerardo. Y resulta que don Gerardo no quiso hacer el pago porque se demoró, porque se atrasó, porque no tuvo tiempo, lo dejó para después. Aquí don Gerardo va a tener una responsabilidad administrativa por el incumplimiento de sus labores como funcionario. No se preocupó del interés general y privilegió el interés personal porque tenía yo que ver mis tiempos, no lo alcanzaba a hacer, me dedicaba a hacer otras cosas. No actué con la debida celeridad para poder cumplir con los pagos. Entonces me van a aplicar sanción administrativa. Pero ¿tendrá responsabilidad civil don Gerardo por no haber pagado oportunamente a este proveedor y le pagaron 90 días después los 1.000, 2.000 o 50.000 delantales que compró? ¿Tendrá responsabilidad civil? Yo tengo mi opinión, pero también me gustaría ver si es que alguien tiene su opinión antes que yo diga la mía. Sí, sí, sí. Sí, porque hay un acuerdo mutuo de la facturación. Exactamente. Hay una responsabilidad civil, efectivamente, hay una responsabilidad civil. Pero ojo aquí, la responsabilidad administrativa la va a determinar la propia autoridad, su jefatura, que va a ser el sumario administrativo y le va a decir, ya don Gerardo, usted se atrasó, así que le vamos a aplicar un sumario administrativo y el resultado del sumario administrativo determinó de que sí, efectivamente él había incumplido y se le va a aplicar la sanción. ¿Ya? La sanción de multa, la sanción de suspensión del cargo. Y ojo con esto, que en estos casos de no pago dentro de los 30 días, se puede aplicar la sanción de destitución. Entonces lo podrían echar del servicio a causa de que no hizo el pago dentro de los 30 días. ¿Ya? Pero adicionalmente, este proveedor, como le pagaron 90 días después y eran 1.000 o 2.000 o la cantidad de delantales que él había vendido, le significó que no pudo pagar los sueldos, lo demandaron laboralmente porque no pagó oportunamente, tuvo que cerrar su local porque no pagó el arriendo, era su negocio más grande y no lo pudo pagar. Y obviamente que eso le generó un daño, un perjuicio civil. Entonces esta persona puede demandar, en el primer caso, a la institución propiamente tal. Puede dirigir su demanda a la institución. Yo voy a demandar a Cernamec, voy a demandar a Cernapesca, voy a demandar al hospital, voy a demandar al servicio de salud, a quien corresponda. Pero además,
además, esa persona podría demandar directamente al funcionario. ¿Por qué? Porque existió un sumario administrativo que decretó que él tenía la responsabilidad administrativa, porque fue él el que demoró el pago, entonces esta persona puede incluso dirigirse en contra de él por la responsabilidad civil, contractual. ¿Sí? Eso es una opción. ¿Se les ocurre un caso de responsabilidad civil extracontractual de un funcionario público? El más común lo puede llevar el conductor de la ambulancia. Cuando el conductor de un vehículo fiscal, de un vehículo institucional, participa en un accidente de tránsito, ocurre de la misma forma como cualquier persona participar en un accidente de tránsito. ¿Qué significa? Se van a establecer las responsabilidades. Esta persona va a tener una responsabilidad administrativa por causar daños sobre un bien de la propiedad del Estado, por no haber conducido en forma prudente o fue negligente en el momento de utilizar el vehículo, echó marcha atrás sin mirar, sin preocuparse, a toda velocidad, golpeó el vehículo de atrás. De cualquier forma, esta persona eventualmente podría tener una responsabilidad administrativa. Se saltó el disco pare, dañó un bien del Estado. Como dañó un bien del Estado, esta persona va a recibir una sanción administrativa. ¿Sí? Pero además, esta persona va a tener una responsabilidad extracontractual, porque el particular que vio el daño en su vehículo va a demandar al servicio, va a decir el servicio me tiene que pagar la reparación del vehículo. Y si él quiere, puede demandar también directamente al conductor que iba en ese momento en el vehículo para que él, por sí solo, se haga responsable de los daños del vehículo y esa responsabilidad va a ser extracontractual. ¿Vinculada a la responsabilidad administrativa? Claro que sí, porque una me va a dar pie a que pueda reclamar la otra. ¿Se entiende hasta aquí? Seguimos. Sí, yo entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Entonces quedamos que la responsabilidad contractual surge de un contrato o acuerdo de voluntades, consiste en el incumplimiento parcial o tardío defectuoso de la obligación contraída, proviene de un hecho propio y da lugar a la indemnización de perjuicio o reparación de daños causados. ¿Sí? Proviene de un hecho propio significa que la persona voluntariamente fue la que por su negligencia, descuido, no hizo el pago de las facturas en el tiempo que correspondía. ¿Sí? Y cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual, y aquí tenemos el ejemplo del vehículo que participa en un accidente, aquí no se requiere que exista un contrato entre las personas porque el vehículo que chocamos del particular no tenía ningún contrato con el servicio, no tenía ningún contrato con el hospital. Nace de un hecho o de un acto. Un hecho significa que proviene de la naturaleza y un acto significa que lo realiza voluntariamente una persona y da lugar a la indemnización de perjuicio y reparación de los daños causados. ¿Sí? Eso es. Ahora, la responsabilidad penal. Esto es un ámbito muy diferente. La responsabilidad penal siempre es personal. A diferencia de la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil no es solamente personal, sino que persigue a todos los demás. Por eso que si soy yo el que conduzco el vehículo, la responsabilidad civil la van a decretar en contra mía, en contra del servicio, eventualmente si el vehículo tenía mala mantención van a reclamar en contra del taller que no hizo la correspondiente mantención. Se puede perseguir la responsabilidad civil hacia terceras personas. ¿Sí? La responsabilidad penal es personal. ¿Qué se requiere para que exista la responsabilidad penal? Primero, tiene que existir la voluntad de su autor. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de responsabilidad penal siempre tiene que ir asociado a una voluntad, a una intención. Si ustedes en algún momento han escuchado el concepto de dolo, dolo es la intención que tiene una persona de causar daño o un perjuicio a la persona o a la propiedad de otra persona. ¿Sí? Entonces, si yo llego y
veo que hay un lápiz sobre un escritorio y veo que el dueño está mirando para otro lado y a mí me gustó ese lápiz, pues yo lo tomo con la intención de apropiarme de él. Yo estoy actuando con dolo, con mala intención. Mi intención es apropiarme de algo que no es mío. Quiero quedarme como dueño de ese bien. Si, por el contrario, yo al momento de ponerme en mi chaqueta paso a llevar un teléfono de alguien y cae ese teléfono dentro de mi bolsillo, y yo voy caminando y alguien me dice, oye, ese teléfono te lo robaste, yo nunca tuve la intención de robarlo, no tuve dolo, entonces no existió voluntad del autor en cometer el delito, entonces no hay responsabilidad penal. Eso es lo básico. ¿Ya? La responsabilidad penal puede surgir por una acción o una omisión. Y ojo aquí porque esto es muy importante, sobre todo para los funcionarios públicos. Cuando yo digo acción, es fácil comprender de que yo tengo responsabilidad penal porque yo hice algo. Yo fui y le di el golpe a la persona en la cara y le causé la lesión. Yo lo hice en forma intencional. Yo fui y entré a la fuerza al domicilio de otra persona a sustraer lo que yo quería sacar. Es una acción. Sin embargo, la omisión también podría ser una conducta penada por la ley. Por ejemplo, cuando yo, estando obligado a prestar un auxilio, a prestar una ayuda, no lo hago. ¿Sí? Entonces, yo viendo que una persona requiere mi ayuda y yo estoy en posición de darle efectivamente esa ayuda y no se la doy, efectivamente yo puedo ser condenado por un delito a causa de mi omisión. Ciertamente hay que tomar en cuenta que esta omisión ocurre cuando yo estoy en posición de realizar la acción. Ejemplo, si yo veo que hay dos personas asaltando a una, yo no estoy obligado a ser héroe e intervenir y ir en su ayuda. Eso es una cosa. Pero si yo trabajo en el hospital e ingresa una persona grave y yo veo la condición de gravedad y yo no la quiero atender porque este es mi horario de colación, mi horario de almuerzo, y la persona se muere, eventualmente en un sumario administrativo es probable que se establezca mi responsabilidad administrativa, pero también se va a establecer la responsabilidad penal por el no actuar al momento de que yo estaba en posición de hacerlo. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Ya. Don Gonzalo, dígame. ¿Tiene una pregunta, don Gonzalo? ¿Ya? La solicitud de información, ya, por ejemplo, el nombre del doctor. Ajá. Ya. Eventualmente la OIRS podría incurrir en una responsabilidad administrativa por no cumplir con la tarea para que se le encomendó. Pero aquí hay que distinguir si es una información que está disponible a todo público o no está disponible a todo público. Para poder obtener información de los servicios públicos, hoy día existe la ley de transparencia. ¿Qué significa esto? Que esta ley de transparencia distingue dos tipos de información, o dos tipos de transparencia, la activa y la pasiva. Una corresponde a la información que yo siempre debo mantener disponible en todo servicio público, y eso hoy día se hace a través de las páginas de los servicios públicos. Cuando ustedes ingresan a cualquier página de un servicio público, lo primero que van a encontrar es el nombre del director nacional, del director regional, cuántas personas trabajan, cuáles son sus remuneraciones, cuáles son los grados, una gran cantidad de información. Las resoluciones que permiten el funcionamiento del servicio, muchas definiciones, mucha información. Pero hay otro tipo de información que no está disponible porque no es necesario, porque no es obligatorio, pero yo tengo derecho a pedirlo. Entonces, en este caso, es probable que el nombre del doctor yo lo pida por OIRS y OIRS me diga, ningún problema, pídalo, pero pídalo por ley de transparencia. ¿Qué significa esto? Que por ley de transparencia
yo ingreso mi solicitud en la página o hago la solicitud en papel y me dicen que quiero yo una información, que me digan el nombre del doctor que atendía tal día a tal hora. ¿Sí? El servicio me puede negar la información, y yo acudo al Consejo de Transparencia y le digo, ¿sabe qué? Pedí la información y me la negó. Y el Consejo de Transparencia va a dictar una resolución diciendo, tiene que entregar la información porque no tiene información sensible. Yo no estoy pidiendo ni el domicilio del doctor, ni estoy pidiendo su estado civil, ni estoy pidiendo ninguna información adicional. Solo quiero el nombre del médico que estaba ese día. Y estoy obligado a entregarlo. ¿Ya? Pero es en ese momento, don Gonzalo, donde se produce la responsabilidad administrativa. Cuando el Consejo para la Transparencia, después de que recepciona el reclamo, y me dice, don Gonzalo, tiene que entregar la información, y don Gonzalo no la entrega, ahí incurre en responsabilidad administrativa. ¿Cuándo más incurre en responsabilidad administrativa? Cuando, debiendo entregar la información dentro de un plazo, 20 días, usted no la entrega, y ni siquiera le dice si se la va a entregar o no se la va a entregar, sino que derechamente no la entrega. Ahí también incurre en responsabilidad administrativa. ¿Sí? Pero si a usted van a la OIRS y le dice, don Gonzalo, necesito que me dé el nombre del doctor, no se lo puedo entregar. Es que yo necesito el nombre del doctor que atendió el día jueves pasado. Usted me lo pide por escrito y yo se lo entrego vía transparencia. ¿Sí? No es necesario que usted entregue la información de inmediato. Por eso que la OIRS, como información o como oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, lo que entregan es información actual del momento, dónde está la oficina, cuál es el número, cuáles son los teléfonos, esos datos. ¿Sí? Y reclamos y sugerencias los puede ingresar. Y dentro de la vía de los reclamos está la opción de solicitar información vía transparencia. ¿Ya? La responsabilidad penal, por sí misma, acarrea una sanción penal. Si hay algo que no acarrea sanción penal, no es responsabilidad penal. ¿Sí? Si yo voy y me pongo a tirar piedras en la calle y no le pego a nadie, probablemente no incurra en ninguna sanción penal. No tengo responsabilidad penal. Pero si yo me pongo a tirar piedras en la calle y por casualidad le cae la piedra a alguien en la cabeza, sí voy a tener responsabilidad penal. Porque el dolo o la mala intención, dice la ley, significa que usted sabía lo que estaba haciendo y en el peor de los casos usted debió haberse imaginado que tanto tirar piedra le podía pegar a alguien. Y eso se llama dolo eventual o mala intención eventual. ¿Ya? Y finalmente la responsabilidad penal está asociada al concepto de delito, que es una acción típica, antijurídica y culpable, que significa que para que exista responsabilidad penal, la acción tiene que ser típica. Esto significa que la acción debe estar descrita en alguna normativa para que sea calificada como delito. ¿Ya? Entonces, matar está definido dentro de lo que es un delito. El que mata a otro. Robar, el que se apropia de algo con ánimo de señor y dueño. El que hurta, el que ingresa sin la autorización de su dueño a un domicilio. El que ingresa usurpa, roba. Son conceptos que están descritos. ¿Sí? Ofensas al pudor, una persona se desnuda en la calle. Son conductas que están descritas. A mí no me pueden aplicar una responsabilidad penal ni una sanción penal si la conducta que yo estoy realizando en ninguna parte está calificada como delito. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso la ley dice tiene que ser una acción típica. Además de ser una acción típica, tiene que ser antijurídica, significa que tiene que estar contradiciendo una norma, tiene que estar contradiciendo una ley. ¿Sí? Por ejemplo, golpear a alguien y causarle daño es un delito, ¿cierto? ¿Sí? Sí, es un delito. Pero si nosotros ingresamos a un ring, a un campeonato de taekwondo, de karate, a un torneo de MMA, puede ser una acción típica, pero no es antijurídica. ¿Se fijan? No es antijurídica.
Entonces, sí, el que golpea a otro y le causa daño y lesiones será condenado por... A eso se condena. La acción es típica, pero es antijurídica, no. Entonces, para que sea el delito, tiene que ser típica, antijurídica. Ojo, que estos conceptos se aplican también en derecho administrativo. Entonces, cuando nos acusan de algo, sí, pero si yo no tenía la obligación, puede que yo no haya cumplido, pero resulta que a mí jamás en mi resolución de nombramiento decía que yo tenía este cargo o esta obligación. Lo que les contaba del sumario de hace unos días atrás. ¿Ya? Y culpable significa que la persona tiene que ser responsable del acto que estaba realizando. Porque, por ejemplo, un niño de 5 años que le da un pelotazo a un niño de 3 y le causa una lesión, puede ser una acción típica, podría ser a lo mejor antijurídica si es que lo hizo con la intención, pero no va a ser culpable porque él no tiene la capacidad de discernimiento para resultar culpable. Y aquí dejamos fuera entonces a las personas que tienen algún tipo de trastorno mental o que por algún momento pasaron por un arrebato u obcecación que no fueron capaces de medir su resultado. ¿Sí? Esto es responsabilidad penal. En derecho administrativo existe un principio que se llama independencia de sanción. ¿Qué significa esto? Que eventualmente una persona, esto se aplica hasta qué edad. Bueno, ahora tenemos la ley de responsabilidad penal adolescente, los mayores de 14 años ya tienen algún tipo de responsabilidad penal, pero disminuida en grados y con diferentes sanciones, porque ellos no son propiamente delincuentes, los menores de edad no cometen delitos, los menores de edad cometen infracción de ley. Por eso al menor de edad se le llama infractor de ley y al mayor de edad se le llama delincuente. Ya. El principio de independencia de sanciones, ¿qué es lo que significa? Que aun cuando tenemos estos tres tipos de responsabilidad que nosotros hemos estudiado, es muy probable, y casi siempre es así, que una sanción en una de estas áreas no necesariamente va a implicar una sanción en la otra. Pero eventualmente una responsabilidad administrativa sí podría tener responsabilidad civil, sí podría tener responsabilidad penal. Una responsabilidad penal podría tener responsabilidad administrativa o no podría tener responsabilidad administrativa, podría tener responsabilidad civil o no podría tener responsabilidad civil. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estos tipos ocurre eso. El artículo 120 del Estatuto Administrativo nos dice que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo responsabilidad administrativa, podrían sí o no aplicarme una responsabilidad penal. A tal punto que probablemente en el sumario administrativo yo resulte absuelto. No tengo ningún tipo de responsabilidad penal. O sea, responsabilidad administrativa. Termina el sumario administrativo, no tiene ningún tipo de responsabilidad administrativa. Sin embargo, sí podría tener responsabilidad penal. Responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil vinculada a la responsabilidad administrativa consiste en la obligación de reparar los daños causados en el patrimonio del Estado o de los particulares por las acciones u omisiones dolosas y culposas. Noten bien esto, que la responsabilidad civil, cuando está asociada a la responsabilidad administrativa, cuando la responsabilidad civil está asociada a la responsabilidad administrativa, puede que yo deba indemnizar al particular que le causamos el daño, o puede que el propio servicio, el Estado, me demande a mí para que yo haga la devolución de los dineros. Ocurrió hace años en Junaed, por ejemplo, cuando el departamento de becas mal asignó dineros a través de las becas, mal asignó becas, y comenzaron a recibir becas personas que no tenían derecho a percibir esa beca. Se inició entonces la investigación, se decretó la responsabilidad administrativa, y estas personas además fueron condenadas civilmente a reembolsar al Estado el daño que habían causado, debiendo entonces devolver el dinero que se habían mal apropiado. Otro caso diferente, una persona que sabiendo que no tiene el permiso o la autoridad o la facultad para hacer uso de un cargo, se mantiene en forma irregular o accede a este cargo utilizando documentos que no son fidedignos.
esta persona, sus honorarios, la remuneración que haya recibido va a ser obligado a reembolsarla por cuanto no correspondía recibir esta remuneración. Pero eventualmente también habría responsabilidad civil sin responsabilidad administrativa. En el caso de las licencias médicas, cuando un funcionario emite una licencia médica y por acuerdo entre el Estado y el funcionario, se paga la licencia médica al funcionario y después la institución recupera este dinero a través de la correspondiente licencia. En su caso, en el servicio de ustedes es así, ¿cierto? Si ustedes presentan una licencia médica, a ustedes igual les pagan su remuneración. Y es el hospital el que recupera la licencia médica. ¿Es así con ustedes o no? ¿Sí? Ya. Entonces, sí, así es, don Gonzalo. Entonces, ¿qué ocurre? Que supongamos que ustedes le rechazaron su licencia médica y ustedes apelaron, o capaz que no apelaron, y después la apelación fue mal. En ese momento, ustedes son obligados a reembolsar y van a tener que devolver a su institución el dinero que les pagaron porque su licencia médica finalmente no fue debidamente cursada, porque no la presentaron a tiempo, o porque el CONPIN la rechazó. Y ustedes van a tener que devolver entonces el dinero. Ahí hay responsabilidad civil, pero no hay responsabilidad administrativa, porque ustedes obraron de buena fe. Responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. ¿Hasta aquí van entendiendo cómo se van vinculando estos tipos de responsabilidad? ¿Sí? La responsabilidad penal vinculada a la responsabilidad administrativa surge especialmente cuando un funcionario de autoridad pública, ojo, en el cumplimiento de sus funciones. Por eso el primer módulo fue fundamental, los cargos y las funciones. En el ejercicio de sus funciones realiza actos u omisiones que son constitutivos de delito. Y aquí nos encontramos entonces con los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencia, o ese tipo de conductas que están especialmente tipificadas, ¿cierto?, para los funcionarios públicos. Por eso que hay delitos que se llaman delitos funcionarios, que son delitos que solamente comete el funcionario público por el solo hecho de ser funcionario público. ¿Sí? El delito de cohecho lo va a cometer solamente el funcionario público. El particular va a cometer otro delito, pero el que comete el delito de cohecho o negociación incompatible o tráfico de influencia va a ser solamente el funcionario público. ¿Sí? Exacción ilegal. El fraude al fisco lo podría cometer un particular, pero también lo comete un funcionario público. Por eso hay delitos específicos de funcionarios públicos que son por el hecho de tener ese cargo o por el hecho de tener esa función, incurre en una acción u omisión. ¿Sí? Este tipo de conductas son sancionadas por los tribunales que corresponden, los tribunales penales, ¿cierto? Y lo que corresponde aquí es una sanción que se llama pena. Sea cual sea con cárcel o sea sin cárcel, esta sanción se le denomina pena. Por eso el concepto es responsabilidad penal. Ejemplos de esto podemos encontrar muchos. Un funcionario, por ejemplo, que para que alguien se adjudique la licitación, recibe dinero, ¿cierto?, para que sea favorecido con adjudicarse el negocio o el contrato. O entrega información anticipada para que el otro pueda prepararse oportunamente en la licitación. O le indica cuáles son los montos mínimos a los cuales puede acceder, porque los otros oferentes ya están presentando unas ofertas un poco más altas. Nuestro país se ha destacado por ir mejorando las herramientas y las estrategias para evitar este tipo de prácticas. Sin embargo, todavía existe mucho que avanzar para poder evitar conductas de funcionarios públicos que rayan en la responsabilidad penal. ¿Cuáles son los principios que rigen la responsabilidad administrativa? Y esto es importante sobre todo para cuando en algún momento nos vemos enfrentados a un sumario administrativo. Primero, el principio de legalidad de las sanciones. ¿Qué significa esto?
que a mí no me pueden aplicar ninguna otra sanción que no sea la que está establecida en el estatuto administrativo. Que no se les olvide nunca eso. Si ustedes son sometidos a un sumario, la sanción final tiene que ser una de las que establece el estatuto administrativo. No le pueden aplicar otra. Ocurrió que en un servicio público no quisieron aplicarle una sanción administrativa al funcionario porque no querían dañar su hoja de vida. Sin embargo, el sumario concluye diciendo que usted no tiene tanta responsabilidad, textual, no tiene tanta responsabilidad, por lo cual se le va a sancionar a una amonestación verbal de parte de su jefatura. ¿Ya? Obviamente que el funcionario, cuando ve esa resolución, que su sanción era amonestación verbal, el director del servicio lo convoca, ¿cierto? Le dice, ya, tengo que darte una amonestación verbal porque tú lo que hiciste no estuvo bien hecho, no quiero que lo vuelvas a hacer, así que, pero va a ser amonestación verbal nomás para no dañarte tu hoja de vida. ¿Qué fue lo que hizo el funcionario? Obviamente molesto por la situación, reclamó e impugnó que se le estaba aplicando una sanción que, a pesar que era muy mínima, no estaba en el estatuto administrativo. Este director, cuando revisa los antecedentes y consulta con el departamento que está a cargo de los sumarios, le confirman, efectivamente, aquí tienes dos opciones, o le aplicas sanción o no le aplicas. Pero no puedes inventar una nueva sanción porque la sanción parte en censura, de ahí hacia arriba. Y la censura es la amonestación por escrito. No hay amonestación verbal. ¿Qué significó? Que tuvieron que anular el proceso, retrotraerlo, y la sanción finalmente fue ninguna porque el director consideraba que no tenía responsabilidad administrativa. Si lo que quería era llamarle la atención solamente. Quería él darse el gusto de llamarle la atención al funcionario. ¿Ya? Esto aplica para cualquier lado, más hacia arriba, más hacia abajo. Por ejemplo, si se realiza una investigación sumaria, la investigación sumaria jamás puede concluir, jamás puede terminar con la sanción de destitución del servicio. Si usted es objeto de una investigación sumaria, a lo máximo que puede llegar es a una suspensión temporal de su puesto de trabajo con un descuento de sus remuneraciones, pero nunca destitución. La única circunstancia, la única posibilidad en que una investigación sumaria termine en destitución es en aquellos casos en que se haga la investigación sumaria por atrasos reiterados o ausencias injustificadas. Porque expresamente lo dice la ley, que en el caso de que se haga investigación sumaria por esos dos hechos, se puede concluir con destitución. En ningún otro caso puede hacerlo así. Principio del debido proceso o del debido juzgamiento significa que el funcionario tiene derecho a conocer en su oportunidad el estado del proceso y tiene que tener oportunidad de responder y presentar sus medios de prueba. Ocurre siempre dentro de los procesos administrativos que el fiscal hace toda la investigación y cuando termina la investigación le dice al director, ya, ok, está todo listo, así que esta persona efectivamente incurrió en la falta, así que hay que aplicarle la sanción. Y le notifican la sanción al funcionario. Y el funcionario dice, oiga, ¿y a mí cuándo me notificaron de esto? ¿Cuándo me dieron oportunidad de defenderme? ¿Cuándo me dieron oportunidad de presentar mi prueba? Y se acude entonces al principio del debido proceso. El debido proceso significa que siempre, toda persona tiene derecho a un proceso justo y debe tener la oportunidad de responder la acusación que se está formulando y debe tener oportunidad para rendir prueba para contradecir lo que se ha investigado. ¿Sí? Principio de la proporcionalidad de la sanción, muy utilizado por Contraloría. Cuando concluye este sumario administrativo y le aplican la sanción máxima al funcionario. ¿Y qué es lo que dice el funcionario en su reclamación? Dice, ¿sabe qué? Ningún problema, yo tengo responsabilidad administrativa, pero no es para que me eche. La responsabilidad administrativa la tengo, pero existe un parámetro de sanciones que parte desde la censura hasta la destitución, y en el intermedio está la multa y está la suspensión del empleo. Y ahí usted va a tener que jugar, pero no aplicarme la última sanción porque afecta el principio de proporcionalidad. ¿Sí? Son principios que rigen a tal punto que Contraloría anula procedimientos sancionatorios si es que esto no se cumple. Principio pro reo. Cuando yo les digo que un poco lo del derecho penal se aplica en el derecho administrativo, es porque el principio pro reo parte en el derecho penal, que significa que
cualquier norma que se vaya a aplicar se debe interpretar siempre en favor del reo, en favor del inculpado, en favor del imputado. En el caso de la responsabilidad administrativa, cualquier norma que se vaya a interpretar tiene que interpretarse en favor del funcionario que está siendo investigado, nunca en su contra, ¿sí? Entonces, en el caso que tenemos dos normas, dice, ¿y cuál de las dos aplicamos? La que sea más favorable al funcionario. Ok, esta. ¿Sí? ¿Se comprende? En caso de duda, es que aquí hay que sancionarlo por esto o por esto otro. De acuerdo a lo que dice el principio pro reo, la que sea más favorable, la que le afecte menos a él. Ese es el principio pro reo. Ojo que los sumarios administrativos generalmente incurren en ese error al momento de concluir y aplican la sanción más alta como ejemplificadora y resulta que tenían que haber aplicado la sanción un poquito más baja. Principio de universalidad, ¿sí? Significa que rige para todos los funcionarios, no hay aquí una exclusión, todas las personas que están sometidas a estatuto administrativo se rigen por esto. Independencia de sanciones, que ya lo vimos. Y principio de inexcusabilidad significa que yo no puedo decir que yo no sabía lo que tenía que hacer, que yo nunca estuve informado, porque en principio la ley es conocida por todos. Segundo, porque al momento que yo tengo un cargo público o una función pública, estoy obligado a cumplir con el principio de probidad y no tengo ninguna posibilidad de excluirme o exculparme de este proceso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos a avanzar con la investigación sumaria. Rápidamente. No sé si es que ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el material que se les envió. La idea es que ustedes puedan ir haciendo eso. Ya. Vamos a compartir esta pantalla. Para que ustedes sepan, existen dos procedimientos sancionatorios que tenemos que conocer. Los vamos a pasar muy rápido porque ya nos está alcanzando el tiempo. Pero existen dos tipos de procedimientos sancionatorios. Uno es la investigación sumaria y otro es el sumario administrativo. ¿Alguno de ustedes ha participado alguna vez en algún sumario administrativo o en alguna investigación sumaria? No, ya. Ok. Para ir resumiendo y avanzando, ya, aquí hay una persona que sí. La investigación sumaria se distingue del sumario administrativo, es que la investigación sumaria es más corta. Son 5 días de investigación y hay que concluir de inmediato la etapa en la que se encuentra. El sumario administrativo es un poco más extenso, tiene más tiempo. La investigación sumaria se nombra a un investigador y este investigador actúa solo. En el sumario administrativo se nombra a un fiscal y este fiscal tiene que nombrar a un actuario. ¿Sí? Si a cualquiera de ustedes lo nombran fiscal en un sumario administrativo, ustedes tienen que buscar a alguno de sus colegas y decir, ya, tú vas a ser mi actuario y entre los dos vamos a hacer esta investigación. La investigación sumaria, como es más corta, como es de 5 días solamente, se realiza principalmente en forma verbal. Y todo lo que se hace solamente se levanta un acta, muy simple. En el procedimiento de sumario administrativo, eso todo se realiza por escrito. Y cada actuación debe ingresarse al sumario y foliarse con letras y números. 1, y entre paréntesis escribimos 1. Lo digo así porque en más de alguna oportunidad, cuando se explicó esto, alguna persona entendió que había que ponerlo con letras y números, entonces ponía 2A, 3A, 4A, y no es esa la idea. Es 3, y entre paréntesis escriben la palabra 3. Fojas 100, lo escriben con números, y al ladito con letras 100. La investigación sumaria
se utiliza para investigar hechos que no son tan relevantes, que son poco importantes o que son de rápido esclarecimiento. El sumario administrativo son casos más complejos, que ya se requiere un poquito más de trabajo en la investigación. La investigación sumaria no concluye con una institución, salvo el caso que ya mencionamos, que es por atrasos reiterados o ausencias injustificadas. Pero el sumario administrativo puede concluir en cualquiera de las sanciones, ¿sí? Puede concluir desde censura hasta una destitución. Los sumarios y las investigaciones sumarias también pueden concluir con el sobreseimiento, ¿sí? Significa que la persona finalmente no se pudo esclarecer si es que existía o no existía responsabilidad administrativa. Sobreseimiento. Absolución. Significa que a la persona le formulamos cargo, le dijimos usted es culpable, esa persona se defendió y demostró que era inocente, entonces termina con la absolución. O con la sanción, que nosotros le formulamos los cargos, la persona se defendió, no fue capaz de acreditar su inocencia y termina con la sanción. ¿De qué depende? Gracias, doña Melanie, por la pregunta. Depende de la gravedad de los hechos. Los hechos, si no tienen tanta gravedad, siempre va a ser investigación sumaria para hacerlo más rápido. ¿Y de quién depende? De la autoridad administrativa. Es él el que decide en qué casos él va a decretar una investigación sumaria. Él lo define. De hecho, la ley dice que es el jefe del servicio o la autoridad la que va a definir en qué casos es necesario dar inicio a un sumario administrativo o investigación sumaria. ¿Ya? La investigación sumaria, como lo vimos, es una tramitación breve, se practica para comprobar la responsabilidad administrativa en aquellos casos en que uno ha cometido faltas menores o de poca importancia que no aparezcan fehacientemente establecidas. ¿Ya? Esas son las investigaciones sumarias. El jefe superior de la institución puede ser el CEREMI o el director regional. Si estima que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, en el caso de disponer expresamente la ley, ordena a través de una resolución que se instruya una investigación sumaria. ¿Para qué? Para esclarecer los hechos. Ojo aquí, no siempre se asusten cuando hay una investigación sumaria o un sumario administrativo, porque muchas veces es útil para poder esclarecer los hechos de lo que ocurrió. Supongamos que ustedes están trabajando en su puesto de trabajo y ustedes atienden público y en cualquier momento entra una persona, agarra su computador, el que ustedes tienen, y sale corriendo del edificio. Se desapareció ese equipo. Obviamente que hay una merma en el inventario de la institución porque ese computador que ustedes tenían ahí como herramienta de trabajo se lo llevaron. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Una investigación sumaria. Pero no es que me estén sumariando a mí, sino que aquí ocurrió un hecho que es necesario investigarlo y esclarecer. ¿Y qué es lo que va a determinar finalmente la investigación sumaria? Que una persona externa ingresó, sustrajo el computador, huyó del lugar y no existe responsabilidad administrativa de nadie. Entonces se da de baja el computador del inventario. ¿Sí? Llegan un día en la mañana y encuentran un vidrio roto y ese vidrio es por una piedra que cayó encima de la fotocopiadora. Hay que hacer un sumario administrativo para finalmente dar de baja la impresora. No hay responsabilidad administrativa, pero sí es necesario esclarecer los hechos. Por eso que dice, tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere. ¿Sí? Entonces, no siempre significa que vamos a aplicarle una sanción a alguien. La investigación va a ser siempre realizada por un investigador, como les conté, sin intervención de actuario. Y el plazo para esta investigación es de 5 días y se indica en la resolución respectiva. Dice, señor, usted designado investigador, tiene 5 días a partir de la fecha de notificación para poder llevar adelante este proceso. El procedimiento va a ser fundamentalmente verbal, se levanta un acta, firman las personas que lo hayan declarado, si la persona no quiere firmar, el actuario dice, se negó a firmar, y listo. Y se van agregando los documentos. Supongamos que la persona que yo estoy tomando declaración me dice, sí, yo aquí tengo la fotocopia, tengo la licencia, tengo el documento, lo incorpora y hacemos un acta de que me entregó esos documentos.
hábiles. Sí, doña Jimena, hábiles. Hábiles, y en derecho administrativo los días hábiles son de lunes a viernes. El sábado no se cuenta. Cuando se concluye esta investigación sumaria, el investigador tiene dos opciones. Dice, investigué y no encontré nada. Entonces dicta el sobreseimiento y dice, autoridad, dice, jefatura, usted que me nombró a mí investigador, ¿sabe qué? Realicé todo el trabajo que me encomendó y concluí de que no hay responsabilidad administrativa de ningún funcionario. Por lo que propongo, porque el fiscal ni el investigador sancionan, sino que proponen a la autoridad, propongo el sobreseimiento de esta investigación. Y la autoridad revisa los antecedentes y dice, ok, y se dicta la resolución, apruebo la investigación sumaria, y en definitiva entonces se sobresee la investigación. Lo otro que puede hacer el investigador es que si encuentra que hay responsabilidad administrativa, le va a formular cargos al afectado. ¿Sabe qué? Hice la investigación y sí, tú tienes responsabilidad porque dejaste el cajón sin llave y entraron a robar y era responsabilidad tuya cuidar el material. Así que te voy a formular cargos. Y se redacta la formulación de cargos, se le explica a la persona por qué le están formulando cargos y esa persona tiene un plazo de 2 días para responder los cargos. 2 días, nuevamente, hábiles. ¿Sí? Si esta persona, al momento de formular sus descargos, quiere rendir prueba, puede hacerlo. Y el investigador le dice, ok, vamos a abrir un término de prueba de 3 días. Y una vez que concluye el plazo, el investigador le dice, voy a ver lo que tú respondiste, vamos a ver si estamos de acuerdo o no, y dicta su vista fiscal o informe del investigador. Y ese informe, si se fijan, las etapas son la investigación, concluye la investigación y pide sobreseimiento o formula acusación. Si formula acusación, la otra persona responde, una vez que concluye los plazos de respuesta y el término de prueba, el investigador decide. Si decide aplicarle la sanción, entonces le propone a la autoridad, dice, ¿sabe qué? Hice la investigación, le formulé cargo, él me respondió, me rindió prueba, pero ¿sabe qué? Todavía no le creo, así que yo creo que hay que aplicarle una sanción de, y se le propone la sanción. O puede ocurrir que el investigador diga, ¿sabe qué? Hice todo el proceso y cuando me respondió y me rindió prueba, sí, tenía razón. Él no es responsable, así que pido el sobreseimiento de esta persona. ¿Sí? Y así concluye entonces la investigación sumaria. En ningún caso, ya lo vimos, puede aplicarse la sanción de destitución. Y luego proceden los recursos de apelación en contra de esta resolución que aplica la sanción, y la persona obviamente puede dirigirse a un superior jerárquico para ver si es que procede cambiar o no la sanción. Vamos a ver rápidamente el sumario administrativo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya, a ver, aquí hay preguntas. El sumario administrativo no puede terminar. No, don Gonzalo. Al revés, la investigación sumaria no puede terminar en desvinculación. La investigación sumaria. ¿Ya? El sumario administrativo sí, puede terminar en desvinculación. La investigación sumaria solamente puede terminar en desvinculación cuando los hechos que se investigan son atrasos reiterados o ausencias injustificadas. ¿Ya? Pero el sumario administrativo puede concluir en cualquier tipo de sanción. De acuerdo a los conceptos que se entregan del sumario administrativo, son el medio formal de establecer ciertos hechos sometidos a investigación, imputándolo a sus autores y delineando en definitiva responsabilidades que pudieran tener. Esto lo dijo Contraloría en uno de sus dictámenes cuando habló acerca de los sumarios. Ya. Las características del sumario administrativo
A diferencia de la investigación sumaria, el sumario administrativo es escrito, es secreto. La investigación sumaria también es secreta, pero solamente hasta el momento de formular los cargos. Acá también. Es secreto hasta que se formulan los cargos. La única sanción en un sumario administrativo por acoso sexual en la institución, en sumario administrativo, sí, puede ser cualquiera. Puede ser suspensión de funciones, puede ser multa, claro. No necesariamente va a ser sanción de destitución. El sumario administrativo entonces es secreto. Todos estos procesos son secretos hasta que se le formula cargos a la persona. Una vez que se le formula cargo, deja de ser secreto para él y su abogado, si es que requieren abogado. Pero antes de eso, ¿de qué será el sumario? ¿Quién más ha declarado? ¿Qué dijo el otro? Nada. El investigador o el fiscal no pueden decir ninguna cosa. Sometido a plazo y dividido en etapas. ¿Sí? Las particularidades que presenta se pueden clasificar en dos grandes grupos. No es muy relevante eso. Lo importante es que el sumario debe constar por escrito. Se tiene que ir foliando hoja a hoja. Todas las actuaciones que se deben agregar unas a otras, igual que los documentos que acompañan el proceso, se van agregando dentro de la hoja y se pueden ir formando cuadernos separados. Si es que eventualmente hay aristas o cosas que hay que ir desarrollando e investigando, se pueden ir haciendo cuadernos. Cuadernos de investigación de lo que ocurrió en Talca y de lo que ocurrió en Chillán y de lo que ocurrió en Santiago. Y capaz que es un solo sumario de todos juntos. ¿Sí? El sumario administrativo está compuesto en general por 3 etapas, que es la indagatoria o la investigación, la acusatoria y la resolutiva. Lo mismo que vimos en la investigación sumaria, lo tenemos acá. La indagatoria, que es la etapa de investigación, y cuando concluye la etapa de investigación, el fiscal dice, voy a sobreseer o voy a acusar. Una vez que yo acuso, parte la etapa acusatoria. En la etapa acusatoria, la persona que está siendo investigada puede responder, puede rendir prueba. Cuando se termina todo ese proceso, finalmente el fiscal dice, ok, vamos a ver si me convenció o no me convenció. Y ahí parte la etapa resolutiva. ¿Sí? Cuando se dice que estos procesos son secretos o son reservados, hasta su conclusión, con la salvedad de que los funcionarios afectados y su abogado lo pueden conocer una vez que se inicia la etapa acusatoria. Es decir, esta, cuando se formulan los cargos. ¿Sí? La etapa indagatoria es la etapa de investigación. ¿Sí? Tiene un plazo máximo de 20 días. Durante este periodo se tienen que hacer todas las diligencias de investigación. Ojo que, como no es un proceso reglado, no significa que tiene que hacer primero esto, luego esto, luego esto. El fiscal puede hacer cualquier tipo de estrategias para pedir información, para reunir medios de prueba, puede requerir información a otros departamentos o unidades del servicio, puede tomar declaración a cualquier persona del servicio. Tiene que hacer una labor de investigación. Y dura 20 días. Cuando, antes de que concluyan estos 20 días, el fiscal puede decir, ¿sabe qué? Me falta tiempo para seguir adelante con esta investigación y puede pedir ampliación de plazo. Y las ampliaciones de plazo en ningún caso pueden superar los 60 días posteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día en la realidad, si ustedes averiguan sobre sumarios administrativos, hay sumarios que llevan 1 año, 2 años en etapa de investigación. Y eso es una irregularidad y es incorrecto en el quehacer de los servicios públicos. La etapa acusatoria parte cuando se le notifica al funcionario que se hicieron todas las diligencias de investigación y se considera que usted es culpable, le formulan los cargos. ¿Sí? ¿Y cómo se le formulan los cargos? A través de un documento que se llama vista fiscal. Sí, también son días hábiles, doña Gimena. Efectivamente son días hábiles. Entonces la formulación de cargo le tienen que indicar al funcionario cuáles son los motivos por los cuales se le está aplicando la sanción. Esta formulación de cargo es muy estricta. Tiene que describirse con claridad los hechos, tienen que ser precisos y determinados los cargos que se le imputan. Usted es responsable de mantener la puerta abierta porque usted era el que tenía a cargo las llaves.
no puede ser genérico. A usted se le hace responsable por la pérdida del televisor. ¿Pero por qué? Porque usted estaba a cargo de los bienes muebles que están al interior de su oficina que debe mantener con llave. Ok, ahí está bien formulado. ¿Ya? Pero no solamente usted es responsable de lo que ocurrió ese día. Pero, ¿por qué? ¿Ya? Cuando la formulación de cargo está mal hecha, corresponde que se anule el proceso, se vuelva hacia atrás y se haga todo. La notificación de los cargos, generalmente, en todos estos procesos, la notificación se hace a través de una notificación personal en el lugar de trabajo del funcionario. Si el funcionario no se encuentra, se puede notificar en su domicilio particular que tenga registrado en el servicio. Y además se le puede enviar carta certificada. La ley permite la entrega de cartas certificadas. Y la notificación se va a entender realizada 3 días después de que fue enviada la carta al domicilio del funcionario. A propósito de la pandemia, Contraloría permitió que muchas de estas diligencias no se realizaran en forma personal, sino que utilizando medios digitales. Así entonces las entrevistas, las tomas de declaraciones podían hacerse en forma virtual, por plataformas virtuales de Zoom, Meet o Teams, y las notificaciones podían hacerse eventualmente por correo electrónico o cualquier otro medio que pudiera dar fe de que la persona está recibiendo la notificación. Del momento que se le notifican los cargos al funcionario, este comienza a correr el paso para contestar, le permite al funcionario acceder al expediente, queda claro cuáles son los cargos, son estos solamente los cargos y nada más, y el funcionario que presenta los descargos, que realiza su defensa, puede indicar qué medios de prueba va a solicitar para poder defenderse. ¿Sí? Concluido esta etapa, este periodo de contestación y que se rinde la prueba, el fiscal luego deberá dictar una vista fiscal que se distingue entre la parte expositiva, donde cuenta acerca de qué fue la etapa indagatoria, qué fue lo que descubrió, a quiénes tomó declaración, qué documentos incorporó al sumario. Luego, una parte considerativa, en la que indica cuáles son los fundamentos de hecho y derecho que él cree que son aplicables al incumplimiento, o a la irregularidad, o a la falta de responsabilidad del funcionario. Cuáles son las circunstancias que modifican un poco su responsabilidad. Lo que pasa es que él ya lleva 20, 30 años en el servicio, nunca ha tenido un comportamiento así, entonces pide consideraciones al respecto. Y las conclusiones, en las que el fiscal dice al final que si existió o no existió responsabilidad administrativa. Y si es que eventualmente existe responsabilidad civil y o penal de la persona que es acusada. La etapa resolutiva es la última, cuando la autoridad, una vez que recibe todo el sumario administrativo, lo revisa, lo analiza y finalmente aprueba o rechaza el sumario administrativo. Si lo aprueba, dicta la resolución aplicando la sanción que estime más pertinente. Si lo rechaza, va a ordenar al fiscal reabrir el sumario y tomar nuevas declaraciones o hacer nuevas diligencias de investigación. Eso respecto del sumario administrativo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Profesor, sí, yo tengo una consulta. Dígame. Mire, bueno, cuando ya termina el sumario administrativo, se supone que tienen que notificar a las personas del resultado de esto. Ahí se le notifica, se supone que a las 2 personas involucradas, ¿o no? Cuando se concluye el sumario aplicando sanción. ¿O cuando se sobresee? Ya, cuando se sobresee,
generalmente no se le notifica al funcionario. Lamentablemente no existe esa obligación. Lo que se le notifica al funcionario es la aplicación de la sanción. Entonces, si el sumario concluye aplicando una sanción, se le notifica para efecto de que él pueda apelar, presentar algún recurso. ¿Ya? Pero cuando se sobresee, eso es antes de que se le formule cargo, se sobresee la investigación, no se le notifica a nadie. Si es absolución, significa que yo le formulé cargo, la persona contestó y trajo pruebas y revisamos los antecedentes entre todos y finalmente es declarado absuelto de cargos. En ese caso, eventualmente podría notificarse al funcionario. Hay fiscales que no lo hacen porque la ley no lo exige. La ley solamente exige que se notifique la sanción. ¿Sí? Profesor, y otra consulta. Dígame. Cuando está en curso el sumario, ya, yo como involucrada, yo puedo solicitar el expediente que va hasta el momento, o solamente ya cuando esté terminado. Ya. Cuando yo soy investigado. Sí, cuando yo soy investigada o Sí. cuando yo he realizado alguna, he manifestado alguna situación que está involucrada, pues, no necesariamente como investigada. Ya, el sumario. Mire, me refiero especialmente cuando, hay una persona que hace una denuncia por acoso. ¿Ya? Y lo que se ve siempre es que debe estar terminado el sumario para que ella tenga antecedentes de cómo va su situación. Ahora, como dice usted, en el caso cuando se sobresee, tampoco la funcionaria es notificada, pues. A ver, lo que ocurre es que los sumarios y las investigaciones sumarias son secretos para todos, no hay excepción. Y solamente dejan de ser secretos para la persona que está siendo investigada o está siendo sumariada. ¿Ya? Entonces deja de ser secreto para la persona, pero del momento en que le formulan los cargos. Pero para el resto de las personas sigue siendo secreto. No hay ninguna posibilidad de acceder al sumario administrativo ni a la investigación sumaria. Se concluye el sumario, ¿ya? Y el sumario concluye con absolución o el sumario concluye con sanción, el sumario sigue siendo secreto y solamente tiene acceso la persona que estaba siendo investigada. A él le llega la notificación de la resolución que dice que se le aplica una sanción. Y si es que es absolución, generalmente ni se le notifica. ¿Cómo se accede a esa información? A través de la ley de transparencia. A través de la ley de transparencia, si yo fui denunciante y yo denuncié una situación de acoso laboral o de maltrato o acoso sexual y no supe en qué terminó, yo veo que la persona sigue trabajando ahí, sigue trabajando ahí, sigue trabajando ahí, puedo pedir a través de la ley de transparencia que me informen acerca del sumario administrativo que surgió por la denuncia que yo hice con tal fecha, porque yo para hacer una denuncia me va a quedar un registro. Voy a pedir información de eso. Una vez que me entreguen esa información, yo voy a conocer el sumario. ¿Qué es lo que hacen los servicios públicos? Yo fui denunciante, vi que la persona ni la movieron de su puesto, pido vía transparencia que me entreguen la información, el servicio me va a decir, no, no le vamos a entregar información. Reclamo al Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia les va a ordenar que me entreguen información y me van a entregar información, pero tachando los datos sensibles de las personas que declararon, su RUT, su domicilio, estado civil y cosas por ahí. Pero el resto del sumario voy a tener acceso a él, pero a través de un reclamo por la ley de transparencia. ¿Sí? Pero no porque el sumario administrativo por sí solo, una vez que terminó, yo vaya a pedir una copia porque no se permite eso. ¿Sí? Ok, profesor, qué bueno que lo aclare porque a nosotros, bueno, nos había indicado un abogado que sí, porque por ser había una persona denunciante, que ella sí podía solicitar en qué iba el sumario. Ya.
y no era la persona investigada, que todavía en el sumario no terminaba, pero sí tenía el derecho y que le entregaran copia de lo que iba del sumario. No, la única persona que puede, incluso lo que dice la ley, que a la persona que está investigando, la persona que está siendo investigada, ella se le pueden entregar copias pertinentes del sumario. Claro. Copias pertinentes, el fiscal muchas veces ni se dedica a ver, ya esto sí, esto no, esto sí, esto no, agarra todo el texto y lo fotocopian completo y se lo envía completo al funcionario. Pero la ley dice que se le pueden entregar fotocopias pertinentes del logrado. O sea, hay cosas que, esto no es necesario, no se lo entrego. Esta resolución que dice tal cosa, o esta resolución que dice ya, téngase por acompañar el documento, eso para qué. No se lo entrego. ¿Ya? Pero no que cualquier persona, yo soy denunciante y ya ahora quiero ver en qué va, no. Si no lo hace por ley de transparencia, no. El fiscal le va a decir, usted no tiene acceso al sumario. ¿Se va a concluir el proceso? No, no le va a entregar información. Nunca. Solo por ley de transparencia. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Ya. Son las 5:05. Tal como les había dicho don Marcelo, la próxima semana entonces nos juntaríamos el día miércoles. Y esa creo que sería la última clase. Cualquier duda que vayan teniendo respecto a lo que vimos hoy día, las anotan y el día miércoles al inicio de la clase conversamos de lo que pudiera haber quedado pendiente o con dudas. ¿Sí? Que tengan buena tarde.